Hola, soy el Dr. Diego Medina y en esta lección vamos a revisar el primer tema de lo que concierne a la gametogénesis. Vamos a revisar varios conceptos generales que nos van a ayudar con las dos siguientes lecciones, que son tanto la espermatogénesis como la ovogénesis. Entonces vamos a hablar principalmente de material genético, cómo se replica, vamos a tocar un poquito los temas de cómo se hereda y bueno, va a ser una clase bastante importante en el sentido de que igual quizás que la clase anterior, son temas en los cuales no vamos a ver conceptos muy complicados como tal, pero definitivamente son los conceptos básicos. Entonces, si no le entendemos a las palabras que vamos a definir en estas clases, no le vas a entender a ningún capítulo del libro que leas, no le vas a entender a ninguna clase que tomes en ningún otro lado tampoco. Son conceptos que se usan bastante. ¿Por qué? Pues porque son los básicos que se usan bastante al momento de explicar cualquiera de estos temas relacionados con la embriología. Entonces, tiene que quedar bien claros y bueno, creo que van a quedar bastante claros después de la clase de hoy. Primero, un poquito de repaso de lo que yo sé que todos ustedes ya deben de saber, pues de biología como tal. Sabemos que la célula es la unidad tanto estructural como funcional de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos por unidad estructural a que básicamente todas las estructuras, valga la redundancia, todas las partes del cuerpo están formadas por células. Entonces, vamos a decirlo, sí existen componentes más pequeños, como puede ser una biomolécula, como puede ser un bioelemento inclusive. Sin embargo, no puede cumplir o no hay estructuras como tales en el cuerpo que estén formadas solo de biomoléculas. Hay componentes, sí, pero no partes del cuerpo que estén formadas solo de bioelementos. La célula es el componente más básico, por eso decimos que es la unidad, es el componente más básico a través del cual el cuerpo arma un hueso, arma el hígado, arma la piel, etc. Entonces, a eso nos referimos con qué es la unidad estructural. La unidad funcional nos referimos a qué? Nos referimos a que es la estructura más básica del cuerpo que está viva. Una célula, por definición, es considerada como un organismo, bueno, quizás no un organismo como tal. Hay algunos organismos que sí son de una sola célula, pero no necesariamente un organismo. Sin embargo, a lo que me refiero es que una célula está viva como tal. Un bioelemento no está vivo, una biomolécula no está viva. Eh, ¿Qué otro podríamos decir? Un organelo como tal no podríamos decir que está vivo, que son los componentes de la célula, pero la célula como tal ya está viva. Entonces es la unidad estructural y funcional. Las funciones más básicas que están relacionadas con la vida que realiza el cuerpo las realiza mínimo una célula, no una estructura menor. Entonces, pues claro que es bastante importante estudiar un poquito de la célula. Si nosotros recordamos todavía de biología, vamos a ver cómo se iban organizando las diferentes o los diferentes niveles en este estudio. Partimos de la célula. ¿Existe algo más arriba, algo más básico que la célula? Sí, como decimos, moléculas como proteínas o como carbohidratos o como lípidos. Y más arriba existen elementos como el carbono, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Los elementos que se consideran bioelementos. Pero no estamos hablando de eso, estamos partiendo desde la célula. Dijimos, la célula es la unidad estructural y la unidad funcional, ok. Sin embargo, obviamente cuando decimos que es la unidad, pues entendemos que va a realizar las funciones más básicas, las funciones más sencillas. Si nosotros queremos ir formando organismos cada vez más complejos que puedan realizar funciones cada vez más difíciles o cada vez más importantes, pues tendremos que ir juntando de estas piecitas básicas que son las células, tendremos que ir juntando varias para que se formen diferentes estructuras cada vez más complejas y por lo tanto que cada vez puedan realizar funciones mayores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conjunto de células que tienen alguna función en conjunto, decimos que se forma un tejido. Un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos una célula que se puede hacer más corta y más larga a través de una contracción y relajación, ok, esa es una función sola que puede realizar la célula. Sin embargo, con una sola célula, pues no voy a poder hacer el gran movimiento. ¿Qué pasa si junto varias células que tengan la misma función? Entonces voy a crear un tejido, que en este caso sería tejido muscular. El tejido, como son varias células en conjunto, ahora sí puede realizar efectos más grandes, sí puede realizar funciones más complejas. Lo mismo te podría decir, por ejemplo, de una célula del hígado.
¿Qué tanto puede metabolizar un hepatocito, que es la célula del hígado? Pues muy poco. Pero si yo junto muchos en lo que sería el tejido hepático, ahora sí puedo darle batería a todo el metabolismo o a la gran mayoría del metabolismo que necesita el cuerpo. Entonces, cuando nosotros juntamos varias células con una función en particular para que a través de su unión puedan realizar esa función, pero a mayor escala, se le llama tejido. Cuando nosotros, bueno, aquí nos estaríamos saltando un nivel, cuando nosotros juntamos varios tejidos, podríamos formar un órgano. Por ejemplo, un músculo no está formado solamente de tejido muscular, también tiene tejido conectivo en los tendones que lo unen al hueso para que se pueda mover el hueso cuando movamos el músculo. Entonces, pues sí, por ejemplo, en el hígado no vamos a tener solamente tejido hepático, también hay cierta porción de tejido que se consideraría vascular. Entonces, para la función de un órgano no basta con un solo tejido, varios tejidos diferentes van a formar un órgano. Varios órganos diferentes van a formar sistemas o aparatos. Por ejemplo, el sistema cardiovascular. Tenemos como órganos a las arterias, a las arteriolas, a los capilares, al corazón, a las venas, a las vénulas. Entonces, son varios órganos, pero que todavía caen dentro de una función, que es bombear sangre a través del cuerpo y regresarla al corazón. El sistema respiratorio, igual, tenemos órganos como la tráquea, como los pulmones, como la laringe, pero a pesar de que son distintos, cada uno está formando parte de un proceso, que es llevar el aire adentro de los pulmones, intercambiar el oxígeno y exhalar el aire con dióxido de carbono. Entonces, es una escalerita nada más. Varias células con una sola función forman un tejido. Varios tejidos con una sola función forman un órgano. Varios órganos con una sola función forman un sistema o aparato. Y cuando junto varios sistemas o aparatos con una sola función, que en este caso la función sería la vida como tal, pues tenemos ya un organismo como podríamos ser nosotros. Yo sé que todo esto ya lo saben de biología, esto es súper básico, solamente para resaltar que nosotros tenemos, a final de cuentas que vamos a estudiar en biología, tenemos que saber cuál es la importancia de empezar desde la célula, porque de solo lo que pase con las primeras células que van conformando una persona, vamos a terminar con una persona completa, como puede ser un organismo. Entonces, va a ser bastante importante, pues empezar ahora sí que desde el principio, en el sentido de que tenemos que saber qué pasa con esas primeras células, porque no hay más. O sea, de esas primeras células se va a terminar formando todo. ¿A través de qué orden? A través de este orden. Células que forman tejidos, que forman órganos, que forman sistemas, que forman nuestro organismo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a estudiar con la embriología? Vamos a estudiar el desarrollo que se lleva a cabo desde estas células para terminar en este organismo que ya sería una persona completa. Muy bien. ¿Qué conceptos vamos a encontrar aquí importantes? Vamos a empezar, y esto los vamos a ir definiendo, el concepto de cigoto, que es la unión de la célula sexual masculina y la femenina. O sea, ya sería una célula propia de otra persona, ya no son células de tu mamá ni células de tu papá, ya son células de algo más, a eso se le llama cigoto, ahorita vamos a hablar. Y las anomalías. Las anomalías es cualquier alteración que puede suceder en este desarrollo. Obviamente vamos a estudiar la embriología como ciencia básica, o sea, vamos a ver cómo se desarrolla una persona normal, pero a final de cuentas siempre vamos a querer relacionarlo clínicamente. O sea, siempre vamos a querer hablar de qué puede salir mal en alguna parte del proceso, cómo se podría afectar, cómo se va a ver si se afecta, etc. Estas afectaciones, o sea, estos errores que pueden suceder por varias causas, estos errores que pueden suceder a lo largo del proceso de desarrollo de ese cigoto, de esa primera célula, inclusive desde antes, en la concepción, en la unión de la célula masculina con la femenina. Pero bueno, en cualquier punto del proceso o del desarrollo, cualquier error que pueda suceder puede terminar en una anomalía, que es una alteración del desarrollo normal. Aquí les pueden hacer algunas preguntas de examen, bastante sencillas, pero que si no las estudian, pues no se las van a saber. Que serían las causas por frecuencia de estas anomalías. La causa número 1 es que no sabemos por qué sucede. Esta es etiología. Etiología significa la causa de algo en medicina. Normalmente se refiere a la causa de una enfermedad o de alguna afectación. Entonces, etiología desconocida es que no sabemos por qué suceden. Más de la mitad de las anomalías no sabemos por qué pasan.
Y esa puede ser una pregunta directa de examen. Causa número 1, causa más frecuente de anomalías, etiología desconocida, o lo que podría ser un sinónimo, que también lo vas a empezar a escuchar ahora que estudias medicina, idiopático. Idiopático es que no sabemos por qué. Muy bien. Segunda causa en frecuencia, también te la pueden preguntar, multifactorial. Casi un cuarto de pueden ser multifactoriales, que es pues básicamente decir que no sabemos completamente, pero tenemos una idea. Multifactorial, como el nombre te lo sugiere, se refiere a que no basta con una sola cosa que salga mal. O sea, no basta con que se afecte un detallito para que aparezca la anomalía. Tienen que ser varios. Multifactorial. Y ya, en tercer lugar, causas ambientales, que no son intrínsecas al producto, o sea, al bebé que se está formando, sino que tienen que ver con el entorno en el que se encuentra. ¿Ok? Las más preguntables aquí sería la número 1 y la número 2, la número 3, igual y no va a venir en el examen. Correcto. Ahorita obviamente vamos a profundizar un poquito más en cómo podrían verse estas anomalías. Bien, entonces dijimos vamos a empezar con la célula porque vimos que de ahí va a salir todo. Vamos a irnos todavía hacia la persona o hacia el organismo ya como tal, o sea, ya completamente formado. En el cuerpo vamos a tener billones de células, o sea, muchísimas, que al final se terminan resumiendo solo en 200 tipos. Pero a nosotros no nos van a importar esos 200 tipos. Estos 200 tipos van a ser el objeto de estudio de la histología el siguiente semestre para ti. A nosotros nos importa clasificarlas en dos tipos por lo pronto. Células somáticas y células sexuales. Ahorita vamos a ver que tienen bastante diferencia. Entender para qué sirven estos dos tipos así súper generales, estas clasificaciones súper generales de células, nos va a ayudar mucho a entender lo más complicado de esta lección, que tiene que ver con cómo se va dividiendo el material genético. Entonces, cuando hablamos de una célula somática, la manera más fácil en la que lo tenemos que entender es que nos referimos a cualquier célula del cuerpo, cualquiera, que esté generando o que esté realizando, mejor dicho, cualquier función. Las células del corazón, las de la piel, las de los músculos, las del ojo, etc. Células somáticas son básicamente todas las células del cuerpo, menos las células sexuales. Y se van a dividir, ahorita vamos a hablar de esto, por mitosis. Ok. Las células sexuales, que también se llaman gametos, son una femenina, el ovocito, y una masculina, el espermatozoide. Estas células no van a realizar una función, vamos a decirlo, propia, que sí es propia, pero por tratar de diferenciarlo, no van a realizar una función propia para el cuerpo, sino que van a realizar la función de poder procrear. O sea, van a tener la función única de generar otro organismo. Vamos a decir que a nosotros no nos ayudan en mucho, que claro que sí, porque obviamente la reproducción es un componente básico de la vida de nuestra especie y de todas, pero vamos a decirlo, no van a hacer nada como tal en nuestro cuerpo, sino que van a estar ahí para que podamos procrear otro organismo. Estas entonces van a tener una división distinta, se van a dividir por meiosis. Ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con esto. Voy a saltarme mucho y luego ahorita vamos a ir llegando otra vez a ese punto, pero creo que ahorita podemos usar esta definición súper sencilla para entender lo más complicado de esta lección, que es cómo se divide el material genético. Una célula somática, utilizando la lógica, y ahorita vamos a ir poniendo todos los detalles, pero utilizando la lógica, viéndolo de la manera más burda, una célula somática, si ya está, vamos a decirlo, completa para funcionar solamente en nuestro cuerpo, ¿qué concepto de material genético creen que tenga que tener o qué cantidad? Pues podríamos decir que una célula somática obviamente tiene que tener el material genético completo. Tiene que tener todos nuestros genes. ¿Por qué? Pues porque es una célula de nosotros que va a servir en nuestro cuerpo. Y es una célula que ya está, por así decirlo, terminada. No va a venir nadie más a darle más material genético. O sea, ya tienes todo el que ibas a tener. Cualquier célula somática, pues tiene nuestro material genético completo. Pero piénsenlo con una célula sexual. Una célula sexual, ¿cómo va a tener, o una célula, un gameto, cómo va a tener el material genético? ¿Completo? Ahí ya no. Si lo pienso,
voy a decir, ok, esta célula, como dijimos, no va a hacer nada como tal en mi organismo, va a generar otro organismo, pero no lo va a hacer sola, va a ocupar la unión con otro gameto del sexo contrario. Entonces, pues no puedo mandarle el material genético completo de un gameto, el material completo genético, el material completo genético del otro. ¿Por qué? Porque entonces esa célula que resultara de la unión tendría el doble de material genético. Y un organismo solo tiene que tener lo que tiene ya. Ahorita vamos a entrar con números y todo eso. Pero lo que quiero llegar es, así viéndolo súper general, una célula sexual, un gameto, ¿qué tipo o qué cantidad de material genético va a tener? Pues tiene sentido que nosotros digamos que solo va a tener la mitad. ¿Por qué? Porque va a ser la mitad de la célula femenina, la mitad de la célula masculina y va a terminar dando un organismo completo, estas células somáticas. Entonces, así está todavía muy por encimita, pero básicamente todo lo que vamos a explicar en esta lección tiene que ver con entender cómo sucede esto. Entonces, esto está pues muy por encimita, muy sencillo creo, muy lógico todavía, pero es la base de todo lo que vamos a explicar ahorita. ¿Cómo puede ser que una célula somática se quede con el material completo, mientras que un gameto tenga solamente la mitad para que al unirse con el del sexo contrario se pueda formar un organismo con el material completo? Correcto. Entonces, esto lo vamos a ver a través de algo que se llama el ciclo celular. Pero quiero mejor hablar primero del material genético. Yo sé que esto también ya lo deben de traer de bases de biología, obviamente lo tuviste que haber estudiado para tu examen de admisión, pero vamos a reforzarlo un poquito. No hace falta, la verdad, meternos en mucho detalle. Sí hace falta entenderlo bien, pero no es complicado, es lo que quiero dar a entender aquí. ¿Qué es el material genético? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser que de una sola célula, que sería el cigoto, que sí se dio por la unión de otras dos, el ovocito y el espermatozoide, pero vamos a partir del cigoto, que ya es una célula de una persona, no es una célula de otra, sino es de una persona nueva, que sería el hijo. ¿Cómo puede ser que de esa sola célula se forme el pelo, los ojos, los brazos, la nariz, la cara, el riñón, el hígado y todo lo demás que tiene el cuerpo? O sea, ¿cómo sabe esa célula qué hacer? ¿Cómo sabe cómo se hace una mano? ¿Cómo sabe cómo se hace un ojo? ¿Cómo sabe cómo se hace la piel? ¿Cómo sabe cómo se hace el pelo? Tiene que venir literalmente en instrucciones. El material genético que está conformado en ADN en nuestro organismo, y en la mayoría, bueno, en muchos, ese material genético son literalmente las instrucciones que tiene una célula para generar todas las proteínas que podamos generar. Y a través de esas proteínas hacemos el pelo, la piel, los ojos, se reproducen las células, etc. Entonces es la manera más fácil de entenderlo. El material genético son las instrucciones de cómo se hace un organismo. Perfecto. ¿En qué idioma están escritas esas instrucciones? Vamos a decir que están escritas en ADN, que sabemos que tiene diferentes nucleótidos que van a formar, digamos que las letras de este idioma. Eso ya no es tan importante para nosotros. Pero vamos a decir que el idioma en el que están escritas es ADN. ¿Ok? Imagínense, si lo quieren ver así, como si esto se tuviera que organizar como instrucciones reales para formar algo en una empresa, para producir algo en una empresa. Obviamente estas instrucciones que ya están escritas en ADN, y ahí tengo las instrucciones para hacer todo lo que se necesita hacer, obviamente tienen que estar en algún lugar guardadas y tienen que estar además clasificadas. Ahí pasaríamos al siguiente concepto, que sería el concepto de un gen. Un gen es el conjunto de instrucciones, o sea, material genético, que codifica para una característica específica. No es tan, vamos a decirlo, uno a uno la relación. O sea, no es como que haya un solo gen para los ojos y un solo gen para el pelo y un solo gen para el brazo. Son características todavía más específicas. Puede haber un gen para el color de los ojos y un gen para el color del pelo, no para todo como tal. Pero eso ya no es tanto de embriología, eso sería ya más de genética. Lo que quiero que quede claro aquí es que dijimos, nosotros tenemos el material genético que en su totalidad nosotros le llamaríamos el genoma. El genoma son todas las instrucciones, todo el ADN, todas las instrucciones para hacer todo lo que tiene nuestro cuerpo.
Pero luego lo vamos organizando, no lo voy a tener revuelto. Imagínate que la empresa lo tuviera las instrucciones todas revueltas de todos sus productos cuando solo quisiera producir uno, pues va a estar muy difícil ir a encontrar el que ocupas, las instrucciones de lo que ocupas. Entonces, realmente lo que pasa es que se va organizando, vamos a decir como en carpetas. Tengo el gen, que sería mi carpeta, para producir este producto. Tengo mi gen, que sería otra carpeta, para producir otro producto. O sea, estas instrucciones se organizan en genes. Ahora, siguiendo con esta lógica, ya tengo todas mis carpetas bien organizadas. Tienen que estar guardadas en algún lugar, o sea, tienen que ocupar algún lugar físico. Este lugar físico es el cromosoma. El cromosoma simple y sencillamente es cómo se organizan estructuralmente los genes. Este es un cromosoma, que normalmente los vemos con esta forma de X representados, pero ahorita vamos a ver por qué están en esa forma de X. Se hace cuenta que en este cromosoma aquí hay un gen, y vamos a decir que aquí hay otro, y así se va llenando el cromosoma como tal. O sea, diferentes porciones del cromosoma son diferentes genes. Este gen es para una cosa, este es para otra cosa y este es para otra cosa. Como dijimos, son carpetas con información distinta, por eso se clasificó en carpetas distintas. Entonces, ese es un cromosoma como tal. Siguiendo en este ejemplo, podríamos decir que el cromosoma sería como los archiveros o las cajoneras así grandes donde están todos mis archivos, que son todas mis carpetas, que son los genes, y dentro de los genes están ahora sí las instrucciones, los archivos, que están en ADN. Perfecto. Estos cromosomas van a ser, ahorita hablamos de la cantidad, nada más quiero este concepto definirlo bien porque este es el que nos puede dar problemas ahorita más adelante. Una cromátide es, por así decirlo, una copia del cromosoma. Aquí que lo vemos con forma de X, esta es una cromátide y esta es otra. Y en estas dos cromátides está lo mismo, está copiado. O sea, aquí este cromosoma, esta cromátide y esta cromátide tienen exactamente lo mismo. Podríamos decir inclusive, vamos a decir, que esta es la original y esta simplemente es una copia de la original. Ahorita vamos a ver por qué se copia, que es para la división. Pero lo que quiero que quede bien en claro es que no se confundan entre el número de cromosomas y cromátides. Y ahorita vamos a irlo diferenciando mucho. Pero desde ahorita, el detalle que lo hace un poquito complicado es que, fíjense esto. Si yo hablo, voy a borrar todo lo que tenemos hasta ahorita. Si yo hablo de un cromosoma que no está copiado, un cromosoma que se le podría decir monovalente, o sea, simple, sería algo así. Este es un cromosoma y una cromátide, que empiezan igual. Un cromosoma y una cromátide. Si este cromosoma se copiara, ahora sí tendría la forma de X, que sería 1 y la copia. Acuérdate aquí que este es una cromátide y esta es otra. Ok. El detalle aquí es que a esto se le sigue llamando solamente un cromosoma. Mientras no estén despegados, o sea, mientras sigan unidos en una sola estructura, aunque son dos copias, a esto le vamos a decir diciendo que es un cromosoma, pero son dos cromátides. A esto se le llamaría un cromosoma replicado o bivalente. Y si esto se volviera a dividir, vamos a decir que se separan las cromátides, quedarían ahora las dos copias separadas. Esto sería un cromosoma, una cromátide, un cromosoma, una cromátide. Y estos son iguales entre sí, porque acuérdate que en un principio eran copias de este original. Este original, esta es la copia, se separan y queda el original y la copia. O sea, te quedan dos iguales, con la misma cantidad de con lo que empezaste. Entonces, cuando se replica el material genético, se replica un cromosoma, forma una cromátide extra, pero mientras sigan pegados, es este paso en el que no quiero que te confundas, mientras sigan pegados, es un solo cromosoma, aunque ya tenga dos cromátides. Es un cromosoma bivalente, es un cromosoma replicado, que si se separan van a ser un cromosoma, cada uno con una cromátide, los dos igual entre sí.
Entonces, el único detalle, la única dificultad aquí es que mientras sigan unidas las dos cromátides, que son una la copia de la otra, mientras sigan unidas, se les llama todavía un solo cromosoma. Ese es el detalle que no quiero que olvides. Correcto. Entonces, vamos a repasar un poquito hasta donde llevamos esto del material genético. Dijimos, estos son como archivos para hacer todo lo que necesitas. Vamos a cambiar ahora de ejemplo, vamos a poner el ejemplo de archivos en una computadora. Los archivos en la computadora, bueno, tienen que estar en algún formato, ¿no? Tienen que estar en Word o en MP4 o en MP3 o en JPG o en lo que tú quieras. Entonces, ese formato sería el ADN. El ADN es el formato en el cual nuestro organismo guarda toda su información, todas sus instrucciones. Ahora, yo sé que igual y no todo el mundo está organizado en su computadora, pero vamos a decir que esta computadora está muy bien organizada. Definitivamente la célula está muy bien organizada en cuanto a esto. Entonces, ya tengo ya todos los archivos, que es todo el ADN. A todos los archivos se le dice genoma. Pero, obviamente, los archivos pues no son todos de lo mismo. Algunos archivos son de unas cosas, otros son de otras, otros son de otras. Entonces los voy a guardar en carpetas. Estas carpetas se van a llamar genes. Tengo un archivo para el color de los ojos. Tengo un archivo para cierta característica del corazón. Tengo un archivo para cierta característica del pelo, etc. Entonces ya está todo más organizado. Por eso dijimos que los genes son o se definen como el material genético que codifica para una característica como tal. Ese es el detalle aquí. Ahora, esas carpetas pues las voy a terminar guardando en algún tipo de memoria, ya sea el disco duro de la computadora o vamos a decir puede estar en documentos, puede estar en imágenes, puede estar en el escritorio, o sea, como en carpetas pero más grandes o en destinos más grandes de la memoria. Entonces a eso ya le vamos a llamar un cromosoma. Todas mis carpetas de cierto tipo van a estar en un cromosoma. Voy a decir las más importantes, las voy a poner en el escritorio, las que use más seguido. Las fotos las voy a poner en imágenes. Luego las descargas, pues en descargas, etc. Ese sería el cromosoma. Con nuestro ejemplo de los archivos más físicos, diríamos que estas son las hojas escritas en ADN. Estos son los legajos. Vamos a decir aquí ya está separado por diferentes archivos. Y luego el cromosoma sería como el mueble donde están todos esos archivos. Que el cromosoma es esto como tal. Acuérdate que aquí va a haber un gen y aquí otro y aquí otro y aquí otro y otro y otro y otro y otro, etc. Perfecto. Entonces, ahora sí ya está todo muy organizado. Cuando la célula quiere hacer algo que necesita sacar el instructivo, se va al cromosoma. O sea, si tú quieres sacar ese archivo, te vas a ir en la compu, vamos a decir, a escritorio, o sea, al cromosoma, o en la vida real, te vas a ir a un cajón donde sabes que está ese archivo. Lo abres, están todos los legajos, sacas el que tú quieres y de ahí sacas la hoja que tú quieres. O sea, del cromosoma te vas al gen y del gen sacas ahora sí el ADN, que es el que estás buscando. Así es como se organiza el material genético, básicamente, en nuestro organismo. Recordando que la cromátide es una copia de un cromosoma. Esta es una cromátide. Esta es una cromátide. Mientras estén juntos, se les va a llamar un solo cromosoma. Pero si se separan, van a ser todavía un cromosoma, cada uno con una cromátide. Esa es la dificultad, lo que expliqué ahorita, entre cromosomas y cromátides. Ese es el detalle importante. Ok. ¿Cuál es la cantidad de cromosomas que vamos a encontrar? 46 cromosomas, que son 23 pares. 23 pares de cromosomas me van a dar pues 46. Algo que es importante aquí entender es que este número 23 lo vamos a considerar como haploide. Nos sirve tenerlo ya como sinónimo. 23 haploide. Diploide, o sea 2, pues obviamente 23 por 2, que nos va a dar 46. 23 pares nos van a dar 46 cromosomas en total. Ese es el número que tiene una célula, por ejemplo, somática. Esta es la carga genética completa. Estos son todos los cromosomas que podemos tener, que se van a dividir en 44 autosomas, 22 pares, que son básicamente los de para cualquier característica del cuerpo, y 2 heterocromosomas, que son los cromosomas sexuales. Es un solo par. Este puede ser XX
o XY, dependiendo si eres mujer o eres hombre. ¿Ok? Estos van a definir esa característica. Una célula haploide dijimos es 23, solo va a tener 23 cromosomas, o sea que aquí no están en pares, son individuales, son 23 en total, no 23 pares. ¿Esto qué tipo de células crees que lo vaya a tener? Exactamente, una célula sexual. ¿Por qué? Porque al unirse con los 23 cromosomas individuales de la otra célula sexual, ¿qué te va a dar? 23, vemos 23, vas a tener 23 pares ahora, vas a tener 46, vas a tener la carga de una persona completa, que son 46. Ese es el detalle. Ahorita vamos a ver cómo va pasando todo esto. Muy bien. Ahora sí, regresándonos un poquito, vamos a hablar del ciclo celular. ¿Cómo vamos a enfocar todo esto que estamos diciendo del material genético? Antes de poder hablar de cómo se forma un espermatozoide o un ovocito, que son los gametos masculino y femenino respectivamente, tenemos que hablar en general de cómo se divide una célula. Y lo más importante, desde cierto punto de vista, al momento de dividir una célula es pues cómo se va a dividir su material genético. Imagínate, si tú tienes aquí a una célula con todas las instrucciones para hacer todo lo que una célula puede ocupar en algún momento, si tú quieres que esta célula se divida en otra, vamos a decir, esta flecha está mal. Si tú quieres que esta célula se divida en otra, de lo que te tienes que asegurar es que las células que resulten de esa división tengan también todas las instrucciones, cada una. Porque si no las tienen, esas células no van a servir para nada. Necesitan su instructivo para poder hacer todas sus funciones. Entonces, se requiere mucha atención y es un proceso muy refinado a través del cual ese material genético de la célula original, primero que nada, se le saca una copia para que a cada una de las dos células hijas les quede pues una copia de material y después se reparte para que cada quien tenga las instrucciones completas y las células que salgan de esa división pues puedan funcionar como tal. Entonces ese es el detalle aquí importante y en eso nos vamos a enfocar ahorita. El ciclo celular, vamos a ver, es el proceso a través del cual, bueno, obviamente una célula madura y su terminación es con la división celular, que es lo que decimos ahorita. ¿Cómo va a ser para esas instrucciones pasarlas a los dos lados, a las dos células hijas? Dura pues a lo mucho un día y tenemos dos procesos o dos periodos importantes. La interfase, que es entre divisiones, que es cuando no se está dividiendo básicamente, y la fase M, que es la de mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula que sea. Esta es la de división celular. De la interfase, bueno, tenemos una fase G1, que es de crecimiento 1, la S, que es la importante, porque aquí se va a dar la replicación, aquí se le saca copia al material genético, como dijimos hace rato, para que a cada célula hija le toquen pues un juego de copias y tenga todas las instrucciones, un crecimiento final y luego ahora sí la fase M, que es donde va a estar la división. Como te fijas, la división tiene todavía otras fases, ahorita las vamos a ir comentando. De la interfase realmente lo que más me importa es que identifiques bien que en la fase S de la interfase es en la cual se replica el ADN. Como dijimos, se le saca una copia a todas las instrucciones para que a las dos células hijas les toque un juego completo y tengan todas sus instrucciones. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar primero de este tipo de división celular que es la mitosis. Realmente la mitosis no nos va a importar tanto en embriología porque nos vamos a enfocar más en los gametos que hacen meiosis en vez de mitosis, pero es la base para entender la meiosis. O sea, tenemos que entender primero esto bien y luego modificando algunos puntos vamos a entender bien la meiosis. Primero, la mitosis recordemos que es división celular y que la van a realizar las células somáticas. O sea, todas las células del cuerpo menos los gametos. Como dijimos hace rato, una célula somática, ¿qué carga de material genético va a tener? Pues va a tener una carga completa. Porque una célula somática ya es para nuestro cuerpo, no es para formar otro organismo, es para el de nosotros. Entonces ya tiene que tener todas sus instrucciones. Nadie va a llegar y le va a dar más instrucciones. O sea, tiene que tenerlas completas. Eso es bien importante.
En la mitosis, lo que vamos a ver es que el material genético completo, fíjate, 46 cromosomas empezamos, tiene que transmitirse íntegro. A las dos células que resultan al final, se les van a dar también 46 cromosomas. Se le tiene que hacer una copia a todo el material y darle un juego de copias a cada una de las dos células que resultan. ¿Cuál va a ser el final de la mitosis? La mitosis termina con dos células idénticas a la original. Como te dije, se copia todo el material genético y se le da un juego a cada una de las dos que salen y entonces ya las dos quedan con lo mismito. Que es lógico, porque recuerda que esto es para células somáticas. Yo no quiero que el material genético de las células de mi cuerpo cambie, quiero que siempre sea el mismo y siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque las células somáticas se dividen a través de mitosis. Perfecto. Entonces, en lo que más nos vamos a complicar aquí sería en cómo se va dividiendo el material genético. Fíjate, vamos a hablar primero de eso. Lo primero que va a suceder, y luego obviamente vamos a entrar más en detalle, pero lo primero que va a suceder es que, bueno, tenemos una célula con 46 cromosomas simples o monovalentes. O sea, empezamos, vamos a ir usando esta diapositiva, vamos a hablar aquí de la mitosis. Empezamos, vamos a poner aquí un gen rojo y un gen amarillo. Estos, fíjate cómo son, no tiene forma de X. O sea, vamos a decir que aquí tenemos 46 cromosomas, pero como son simples, pues solo hay 46 cromátides. Acuérdate que cromátide es una copia de un cromosoma. O sea, aquí cada uno tiene solamente una copia. No está pasando nada. Lo primero que tiene que suceder para que podamos dividir a la célula es que se le saque copia a esto, ¿no? Para que cada quien se quede con una. Entonces, lo que va a suceder es que a cada uno de estos se le saca copia y ahora sí van a tener su forma de X. Tienes aquí una cromátide roja y una segunda cromátide roja. Vamos a poner este color. Una cromátide amarilla y una segunda cromátide, bueno, ya como naranja más bien. Para que se vea un poquito más. Ok, o sea, aquí ya está copiado. Este paso es la replicación del material genético, que es en la fase S de la interfase. Interfase en la fase S. Ok. Aquí, acuérdate, mientras estén pegados, aunque ya son dos cromátides, mientras estén pegados se les va a seguir contando como un solo cromosoma. Esa es la única complicación de esto. Entonces, aquí yo tengo que decir que todavía tengo 46 cromosomas. Pero tengo 2 cromátides por cromosoma, tengo 92 cromátides. O sea, ya está copiado el cromosoma 2 veces, 2 cromátides por cromosoma. Mientras sigan pegados, tenemos que seguirle diciendo cromosoma, un solo cromosoma, aunque tenga 2 cromátides. Eso es lo que estábamos viendo acá. Aquí tengo estos cromosomas 46 simples o monovalentes y luego se copia cada uno. Siguen siendo 46, pero ahora se les llaman replicados o bivalentes. Aquí acuérdate, estas serían 46 cromátides, una cromátide por cromosoma, una copia por cromosoma, y aquí ya serían 92 cromátides. 2 cromátides por cada cromosoma. ¿Ok? Ahora sí, lo que sigue es que se separen. ¿Cómo se van a separar? Se va a separar una cromátide de cada cromosoma hacia las dos células que quedan. O sea, fíjate aquí, se va a separar una cromátide roja y una cromátide blanca hacia una célula, una cromátide roja y una blanca hacia la otra. Entonces,
De estos 46 cromosomas, ahora sí, se separan las cromátides. Acuérdate que las cromátides son copias, entonces le está quedando lo mismo a cada quien. Y le va a quedar un solo bracito rojo, o sea, un cromosoma, un solo bracito blanco, o sea, un cromosoma, va a tener 46 cromosomas, pero fíjate cómo vuelven a ser simples. Y a la otra célula igual, una roja y una blanca, sigue siendo simple. Ese es el detalle aquí importante. Aquí, por ejemplo, volverían a ver solo en cada una 46 cromátides. ¿Por qué? Porque ya no tienen doble copia. Esa doble copia se sacó para que cada quien se llevara una. Entonces vuelven a ser 46 cromosomas simples, una cromátide por cromosoma, son 46 cromátides otra vez. Muy bien. O sea, en cada punto de esta mitosis diríamos que la carga genética siempre es diploide. Porque acuérdate que diploide significa que tienes 46 cromosomas. Independientemente de si son replicados o son monovalentes o lo que tú quieras, 46 cromosomas es diploide. Y si nosotros lo vemos en esta tablita de aquí, siempre tenemos 46 cromosomas en la mitosis. Lo que cambia son las cromátides. ¿Cuándo cambian las cromátides? En la interfase. Acuérdate que aquí lo que pasa en la interfase, en la fase S específicamente de la interfase, es que cada cromosoma, aquí hay un cromosoma así, va a tener una sola cromátide por cromosoma, va a tener las relaciones de 1 a 1, una cromátide por cromosoma, aquí se replica, se hace así, 2 cromátides por cromosoma, pero sigue siendo un solo cromosoma, por eso siguen siendo 46. Acuérdate que mientras estén pegados, aquí lo estamos viendo otra vez. Este es un cromosoma con una cromátide. Un cromosoma. Este todavía es un cromosoma, pero con 2 cromátides. Eso fue en la fase S. Y estos ya son 2 cromosomas. 1 y 1. A este se le llama simple o monovalente. A este se le llama bivalente o replicado. Y estos vuelven a ser simples. Ese es el detalle aquí nada más. Correcto. Ya durante la mitosis, bueno, se quedan igual. Y ya post-mitosis, como cada quien se llevó, uno se llevó un juego, otro se llevó otro juego, quedan 46 cromosomas simples con 46 cromátides. Luego estas cromátides se van a volver a replicar para que esas dos células se puedan volver a dividir cada una a su vez. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo aquí con el material genético. Vamos a verlo aquí otra vez. Dijimos, este es un cromosoma con una cromátide, este es un cromosoma con 2 cromátides. Cromosoma simple, cromosoma replicado o bivalente. Aquí está nuestro juego completo. 46 cromosomas con 46 cromátides simples. Cromosomas simples, monovalentes. Luego, en la interfase, en la fase S de la interfase, se replican, siguen siendo 46 cromosomas bivalentes. ¿Por qué bivalentes? Porque ahora si te fijas, cada uno tiene 2 cromátides, 2 copias, para que cada célula se lleve una copia. 96 cromátides. Esto es diploide. Acuérdate que diploide es el número de cromosomas, no de cromátides. Y esto, como siguen siendo 46 cromosomas, es diploide. La única dificultad aquí, como te mencionaba, es que un cromosoma, aunque sea simple o bivalente, es un solo cromosoma mientras esté pegado. Una cromátide o 2 cromátides sigue siendo un solo cromosoma mientras estén unidos. Ese es el único detalle aquí. Muy bien. Dentro de esta mitosis van a haber fases distintas. La primera sería la profase. En la profase, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, primero el ADN se condensa en cromosomas. Nosotros dijimos, el ADN en genes está organizado en cromosomas, ¿ok? Pero no en todo momento. Cuando la célula, vamos a decir, y podemos seguir utilizando el ejemplo de una oficina y sus archivos. Cuando en la oficina se está trabajando, o sea, se están usando los archivos, pues no quiero que estén adentro de sus cromosomas, no quiero que estén adentro de sus archiveros. Quiero que estén afuera porque los estoy usando en este momento. Entonces, la célula no tiene su material genético organizado en cromosomas hasta que se va a dividir. Mientras no se esté dividiendo, el material está regado porque se está utilizando.
para hacer proteínas. Pero ya cuando la célula se va a dividir, ahora sí, a ver, necesito guardar todo porque lo voy a sacar copia a todo y lo tengo que tener organizado. Lo que pasa en la profase entonces, como la célula ya se está empezando a dividir, es que el ADN se organiza en cromosomas. ¿Ok? Y aparecen estas estructuras que te van a preguntar, que son los centrosomas. Fíjate lo que va a pasar aquí. Vamos a utilizar esta figura todavía. Vamos a ver, aquí ya que está replicado el material genético, como dijimos, pues ya se va a empezar a dividir la célula. Va a pasar algo más o menos así. Aquí obviamente vamos a profundizar más con las otras imágenes. Esto es como un resumen que nos va a quedar para el final. Se empieza a separar la célula. Esta separación, a pesar de que ya fisiológicamente, vamos a decirlo, o bueno, a nivel mucho más molecular, ya hicimos todas las copias y ya se organizó todo en los cromosomas y etcétera, tiene que haber una división mecánica. O sea, al final de cuentas tiene que haber una fuerza que jale un material genético, un juego de material hacia un lado y algo que jale hacia el otro, para que el material se vaya hacia células distintas. ¿Cómo se va a lograr esto? Esto se va a lograr a través de dos organelos. Un organelo que vas a entender mucho mejor los dos, realmente, en histología, pero uno primero que se llama centriolo, que como el nombre te lo dice, funciona como un centro coordinador de otras estructuras que se llaman microtúbulos. Vamos a decir, este sería el centriolo, y los microtúbulos son literalmente como tubos, como hilos, como cuerdas, que utiliza la célula para tener su propia estructura. Se le llaman inclusive partes del citoesqueleto. Recuerda que cito es célula y esqueleto pues es esqueleto. Entonces, estas son las estructuras rígidas, son los cables, son como los andamiajes que puede tener la célula en un momento dado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el centriolo, como es el centro organizador de estos microtúbulos, el centriolo organiza a los microtúbulos, vamos a ponerle el nombre aquí, centriolo. Estos son los microtúbulos, que es como el esqueleto de la célula, pero vamos a imaginarlo aquí como cables, y el centriolo es desde donde se manejan esos cables. Este centriolo lo que hace es agarrar a una cromátide de los cromosomas replicados. Es decir, aquí están estos, y aquí están los otros. Y obviamente del otro lado va a estar pasando lo mismo. Vamos a encontrar del otro lado otro centriolo. Es una representación muy burda, o sea, no creas que así súper se ven los centriolos, pero más o menos. Aquí estaría el otro centriolo y tiene también a sus microtúbulos agarrando también del otro lado a estas cromátides. Entonces lo que va a pasar es que estos centriolos, cada uno, como es el centro que organiza los microtúbulos, cada uno va a jalar a sus microtúbulos hacia su lado. ¿Y esto como en qué va a resultar o de qué me va a servir? Bueno, vamos a poner aquí al centriolo, vamos a decir en verde. Aquí va a haber uno, aquí va a haber el otro. Vamos a poner los microtúbulos en azul. En celeste, vamos a decir. Ya cuando se esté dando esta división, o sea, ya cuando las células se estén separando, por fin, como estos centriolos están haciendo fuerza con sus microtúbulos, fíjate lo que va a suceder. Te vas a llevar una cromátide del cromosoma replicado rojo. Y acá también se va a llevar una. Se rompió esta X, cada uno se llevó una cromátide. Y una del amarillo. Eso es lo que hacen estos centriolos. Y ya, estas células se van a terminar pues separando. De tal manera, fíjate, cómo vamos a terminar. Por la acción mecánica, o sea, esto es literalmente fuerza como tal, por la acción mecánica de los centriolos actuando sobre los microtúbulos, ¿qué material genético va a tener cada una de las células hijas? Pues te llevaste una cromátide, que sería un cromosoma simple, rojo para cada uno,
y una cromátide, que sería un cromosoma simple, amarillo para cada uno. O sea, diríamos que aquí cada una tiene 46 cromosomas. Pero como se llevó solo un bracito, son simples. O sea, 46 cromátides. Fíjate cómo terminamos con dos células iguales a las que empezamos. O iguales a la que con la cual empezamos. Entonces, esa es la mitosis básicamente. Esa es la función de estos centriolos y estos microtúbulos. Son esa fuerza mecánica que jalan hacia cada lado lo que le va a tocar a cada célula hija. Muy bien. Entonces, ¿qué nos van a preguntar de esto? En la profase se empiezan a organizar estos centriolos. ¿Cómo se le llama a la unión de un centriolo más un microtúbulo? O los microtúbulos y el centriolo se le llama centrosoma. Un centrosoma es el complejo formado por el centriolo y los microtúbulos. Entonces, como se empieza a organizar, los centrosomas aparecen en la profase. Es fácil recordar que la profase es la primera porque, bueno, P de primera y pro significa antes de. Como un prototipo es el producto antes del producto, ¿no? O sea, pro es antes. Bien, esa es la primera. Aquí estaría el centriolo, sus microtúbulos, todo esto en conjunto es este centrosoma. Aparecen en esta profase. Muy bien. Centriolos y microtúbulos. Perfecto. Y se condensa el ADN en cromosomas, como dijimos. O sea, antes el ADN estaba todo regado porque se estaba usando. Ahora que es momento de sacarle copia, lo meto a sus cajones para que esté bien organizado. Lo meto en los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, que sería como la mitad de la célula. Se alinean para que se pueda dividir cada uno hacia su lado. Y de ahí, como te fijas, ya están bien pescados con los centrosomas, el centriolo y los microtúbulos. Ahí lo puedes recordar por M en inglés de middle, porque se ponen al medio. Muy bien, se alinean en esta placa ecuatorial, que sería como la línea media de la célula. Después, en la anafase, A de away es cuando se empiezan a separar. En inglés, es la mnemotecnia. Se empiezan a separar, o sea, ya empiezan a jalar los centriosomas y fíjate cómo cada quien se llevó una sola cromátide, o sea, un bracito de las X porque estaban replicados. Empiezan a separar las cromátides hermanas y al final la telofase. No me acuerdo cuál era la mnemotecnia aquí con la... Ah, sí, la telofase porque es cuando ya quedan ya quedan dos células. Y es cuando ya se separan. Algo que te pueden preguntar de esta telofase es que sucede un fenómeno que se conoce como citocinesis. Citocinesis no es un paso de la mitosis. Los pasos es profase, P de primero, metafase, M de middle, en inglés, porque se ponen en la placa ecuatorial, anafase, A de away, se empiezan a separar las cromátides hermanas, que son los dos bracitos de la X de un cromosoma replicado, y telofase, porque ya quedan dos células al final. Entonces no es una parte, no es un paso la citocinesis. La citocinesis es más bien el nombre que se le da al proceso a través del cual la célula se separa. Cito es célula y cinesis es separar o ruptura. Entonces esto de la citocinesis no es una fase de la mitosis, es más bien el proceso en el cual se separan las células. Te podrían preguntar en el examen, ¿en qué parte se da la citocinesis? Telofase. ¿En qué fase se condensan cromosomas y aparece en el centrosoma? Profase. ¿En qué parte se alinean en la placa ecuatorial? Metafase. ¿En qué parte se separan o en qué fase se separan? Anafase. Serían preguntas sencillas, pero que pueden venir. ¿Qué es lo que veíamos aquí con el ciclo celular? Pues aquí está la mitosis, pero está dividido. Profase, metafase, anafase, telofase. Y al final, esto no es una fase extra, sino solamente el nombre que se le da a la acción de separarse de la célula, citocinesis. Muy bien. Entonces, eso es lo que estábamos viendo aquí. Si nos regresamos a esta tabla, como dijimos,
Esto es lo importante, el número de cromosomas, la relación que tiene con las cromátides. Acuérdate que estos serían cromosomas bivalentes o replicados y estos son cromosomas monovalentes o simples. ¿Por qué? Porque ya tienen relación de 1 a 1 con sus cromátides. Si entendiste bien esto, estamos del otro lado y la meiosis ya no se nos va a hacer tan complicada. Como dijimos, realmente nos va a importar más la meiosis. Esto que acabo de explicar, claro que es muy importante porque son las bases de. Entonces vamos a pasar a la meiosis. Bien, la meiosis, recordemos, y esto nos va a ayudar mucho, que es el proceso de división que realizan los gametos. Entonces, si recordamos que estos gametos no son para una función como tal de nuestro organismo, sino son para poder formar otro organismo, vamos a ver que al final no va a terminar una célula con un material genético completo, va a terminar una célula con la mitad del material genético. Ese resuelve un problema. ¿Cómo puedo hacer para que de mis células salga una célula que al juntarse con otra genere un organismo? No le puedo dar los 46 cromosomas, porque juntados con los otros 46 van a ser 92. Van a ser 46 pares. Y eso ya no puede ser para una persona. Una persona tiene que tener 23 pares. ¿Ok? Entonces le tengo que dar solo 23. Esta meiosis, el primer problema que va a querer resolver es cómo cortar su material genético a la mitad. Ahorita vamos a ver. Y número 2, ¿cómo hacer para que haya variedad? Y esta también va a ser una pregunta importante. ¿Cómo hacer para que haya variedad? ¿Por qué entre dos personas, entre el papá y la mamá, tienen 3 hijos? ¿Por qué los 3 hijos no son idénticos? ¿Por qué son diferentes? Tienen características los 3 del papá y de la mamá, pero no las mismas características. ¿Cómo se puede dar esta diferencia? Hay una parte en la meiosis en la cual el material genético se va a mezclar. Y eso va a hacer que las células que resulten sean distintas a la célula original. Así, vamos a decir que estas son las 4 células que resultan de la meiosis y resultan 4 porque tenemos una meiosis 1 y meiosis 2. Entonces primero resultan 2 y luego resultan 4. Vamos a ver que aquí en estas 4 que terminan, vamos a decir podría ser tú. Fíjate cómo este material genético no es igual al de, vamos a decir, el hermano 1, el hermano 2 y el hermano 3. Estos ya son materiales genéticos distintos. Entonces hay un punto en la meiosis en la que este material genético se va a mezclar, por así decirlo, y se va a hacer diferente al del papá y al de la mamá, para que el hijo tenga unas características del papá y unas características de la mamá. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Lo primero que va a pasar aquí en la meiosis 1, vamos a pasar acá. Vamos a borrar esto. Lo primero que va a pasar en la meiosis 1 es que vamos a tener, bueno, una célula igual, con 46 cromosomas y 46 cromátides. Vamos a poner aquí igual rojo y naranja. Estos son cromosomas simples. Una cromátide del cromosoma rojo y una cromátide del cromosoma naranja. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, al momento de esta división, es que se replica el material genético. O sea, pasa básicamente pues lo mismo. Se replica. Vamos a pasar a tener 46 cromosomas, pero ¿cuántas cromátides? 92. Vamos a poner aquí 46 cromosomas, 92 cromátides. Pues hasta ahorita vamos relativamente igual. El detalle
es que aquí en la profase 1, aquí, no lo voy a dibujar completo porque nadie nos va a caber, pero aquí lo vamos a ver con las imágenes completo. O sea, primero se replica todo, ¿ok? Y en la profase 1, acuérdate que la profase es la primera parte, P de primero, de ya la división. ¿Por qué se le pone 1? Porque acuérdate que hay meiosis 1 y meiosis 2. O sea, en la profase de la meiosis 1 o en la profase 1, este material genético se va a mezclar. Se le llama entrecruzamiento o apareamiento de cromosomas homólogos. Hay una recombinación genética. Fíjate, aquí con los colores se nos va a hacer más fácil. Estos obviamente ya van a quedar dobles, pero a los cromosomas homólogos, o sea, el que tenemos de nuestra mamá y el que tenemos de nuestro papá, a los cromosomas homólogos se les va a mezclar el material genético un poquito. O sea, aquí va a quedar, en vez de que queden así idénticos, este va a terminar con un pedacito, vamos a decir aquí, amarillo. Y este va a terminar, vamos a decir, con un pedacito rojo. O sea, ahí está donde se mezclaron. Este material genético ya es completamente diferente del de nuestro cuerpo. O sea, este material genético ya no es igual que el tuyo, porque tú tienes un cromosoma rojo y un cromosoma naranja. No tienes ninguno que esté combinado. Estas células, a través de ese entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, se replican, pero se mezclan, y eso es lo que hace que ya sea material genético diferente. Por eso nuestros hijos tienen algunas características de nosotros, algunas características de sus abuelos, de su abuela, o sea, de su abuelo y de su abuela, que son, bueno, pues las de nosotros, pero no todas, porque ya no es el mismo material genético como tal. Y esto asegura que nuestra especie tenga variedad, o sea, que no seamos todos completamente iguales. Muy bien. ¿Cuándo pasa este entrecruzamiento o esta recombinación del material genético? En la profase 1, y esto te lo van a preguntar. ¿Ok? Después de esto viene el punto más importante. Aquí, fíjate bien, lo que se va a dar en la meiosis 1, vamos a decir que esto fue entre la interfase, la replicación, y sobre todo esto del entrecruzamiento en la profase 1. Acuérdate que en la fase S de la interfase es cuando se dio la replicación, que aquí nos lo saltamos para ahorrar espacio, y en la profase 1 se dio esta recombinación. Después, fíjate, esto es lo más relevante, viene ya la división, o sea, la mitosis 1, la meiosis 1. Nosotros dijimos que en la mitosis lo que se separaba eran las cromátides hermanas de cada cromosoma. O sea, eran cromosomas dobles y cada uno se llevaba una cromátide de ese cromosoma. Aquí no va a pasar lo mismo. Aquí igual vamos a tener a nuestros centriolos, que son los que van a jalar a cada lado, los microtúbulos también, pero aquí en vez de que se separe, esto es lo más importante, chicos, en vez de que se separe un cromosoma en dos cromátides, se va a ir un cromosoma completo a cada lado. O sea, aquí se va a venir completo este rojo, que como ya estaba mezclado tenía aquí un piquito naranja. Y acá se va a venir también completo el naranja, que como ya estaba mezclado tenía un piquito rojo. Entonces aquí no se separan las cromátides de los cromosomas hermanos. Las cromátides hermanas de los cromosomas. Aquí se separan los cromosomas completos. Y esto es lo más relevante. Fíjense cómo va a quedar nuestra cuenta entonces. Aquí están los microtúbulos para hacer un centrosoma completo. Va. Entonces dijimos, aquí tenemos 46 cromosomas con 46 cromátides. Se replican y se mezclan 46 cromosomas con 92 cromátides. Pero aquí no se separan las cromátides, se separan los cromosomas. Entonces, ¿cuántos cromosomas van a quedar en cada célula hija? 23 cromosomas con, como son dobles, 46 cromátides. Esta es la diferencia más importante. No se separaron las cromátides, que pueden ya quedar como cromosomas simples. No, se separaron los cromosomas completos. Cada quien se llevó la mitad. O sea, de aquí lo que va a terminar pasando es que nos queden dos células
cada una con 23 cromosomas. Y si te fijas, estas dos células ya son además diferentes de la original genéticamente. Vamos a decir que esta se queda con un cromosoma bivalente rojo con un piquito naranja. Y esta se va a quedar con el naranja con un piquito rojo. Entonces, esto es lo que les van a preguntar en el examen. Después de la meiosis 1, que es esta primera división, esta es la meiosis 1, después de la meiosis 1, yo puedo decir que estas células tienen, como dijimos, 23 cromosomas, 46 cromátides, o sea, 23 cromosomas dobles. Estas son células haploides, no diploides, como si lo fueron las células de la mitosis. Las de la mitosis siempre fueron diploides porque siempre tuvieron 46 cromosomas. Pero estas ya no tienen 46 cromosomas, ya tienen 23. ¿Son dobles? Sí. ¿Tienen 46 cromátides? Sí, pero son 23 cromosomas. Son haploides. Entonces, este es el punto más importante. Después de la meiosis 1 se separan los cromosomas, no las cromátides. 23 cromosomas, 46 cromátides. Fíjate otra vez. 46 cromosomas, 46 cromátides, o sea, aquí ya está la célula antes de la interfase, no está replicado, se replica y se mezcla, acuérdate, en la profase 1, entonces ya tenemos 46 cromosomas dobles, o sea, 92 cromátides. Se separan los cromosomas, no las cromátides, entonces cada uno se queda con 23 cromosomas dobles, o sea, 23 cromosomas bivalentes, con 46 cromátides. Y luego, lo que sucede es que de esta célula se vuelve a dar una separación ya sin replicación genética. Ese es el punto. Esta que ya sería la meiosis 2 ya no tiene replicación genética. O sea, ahora sí, aquí se separa directamente la cromátide. Pero como son dobles, fíjate lo que va a pasar. Como son dobles estas cromátides, a cada uno le van a tocar pues 23 cromátides, que van a quedar siendo entonces 23 cromosomas simples. Y cada una diferente. Fíjate, esta le va a tocar el bracito rojo completo. Acuérdate que era una X roja con un pedacito naranja. Y esta va a tener el pedacito naranja. Vamos a decir aquí. Y luego esta va a tener el brazo naranja completo. Y esta va a ser el brazo naranja, la cromatida naranja, con un pedazo rojo. Ninguna de las cromátides es igual a la otra. Ninguno de los cromosomas es igual al otro. Y obviamente aquí estamos poniendo solamente un cromosoma, pero esto pasa con todos. O sea, todos están mezclados. Fíjate aquí, de tener 23 cromosomas con 46 cromátides, vamos a pasar a tener 23 cromosomas con, ahora sí, como eran dobles, 46 cromátides, ahora sí se separan las puras cromátides, parecido a la mitosis, y quedan 23 cromátides. 23 cromosomas, 23 cromátides. Cada uno diferente. Esta es la mitosis 1 y esta es la mitosis 2. Esa es la meiosis, 1 y la meiosis 2. Esa es la gran diferencia entre la meiosis y la mitosis. ¿Qué te van a preguntar a ti? Número 1, en la profase, es cuando se da la recombinación del material genético. ¿Qué termina pasando? Terminan quedando 4 células haploides. Todas estas células que terminaron son haploides, a diferencia de la mitosis que quedan diploides. ¿Por qué? Porque tienen 23 cromosomas simples, monovalentes, o sea, tienen 23 cromátides. Y cada uno es diferente a la célula original. ¿Para qué tienen que terminar así? Porque recuerda que la meiosis es para los gametos. Así va a terminar un espermatozoide con 23 cromosomas simples, va a llegar con un ovocito que tiene otros 23 cromosomas simples y van a terminar siendo 46 cromosomas simples. O sea, ya lo que tiene diploide, un organismo completo.
Por eso tiene que ser así. Muy bien. Bien. Entonces, aquí lo que estaremos viendo ya para terminar la meiosis son los subpasos, por así decirlo, que pueden ocurrir en la profase. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. La verdad, solo quiero que te fijes en el paquiteno, que es donde se da el entrecruzamiento de los cromosomas, o sea, donde se da esta recombinación genética para que las células producto salgan cada una con material diferente y entonces los hijos sean todos diferentes y la especie tenga variedad. Entonces, en el paquiteno es donde se da ese entrecruzamiento y en el diploteno, ese también te lo pueden preguntar, es donde se detienen ciertas células que después vamos a ver. En el diploteno ya se empiezan a separar estos cromosomas homólogos. Acuérdate que aquí los homólogos son los que son igual del papá y de la mamá. Entonces, eso es lo importante. No creo que te pregunten mucho por estos otros pasos en meiosis. ¿Ok? Entonces, eso es lo más complicado realmente de lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo sumamente importante para entender bien la gametogénesis, sobre todo lo de las cargas genéticas. Repito, creo que si lo vamos viendo lógicamente es sencillo. En la mitosis, como son células del cuerpo, pues quiero que ya tengan todo el material completo y a nadie les va a venir a dar nada más. Por eso terminaban dos células idénticas, siempre fueron diploides, aunque fueran monovalentes o bivalentes, siempre fueron 46 cromosomas, siempre fueron diploides. Recuerda muy bien que un cromosoma con una cromátide simple, un cromosoma con dos cromátides sigue siendo un solo cromosoma bivalente y de este cromosoma doble pueden salir dos cromosomas simples. O sea, aquí la única complicación es que a estos tres se les llama un solo cromosoma cada uno, aunque van siendo distintos. En la meiosis, pues no perderte con los números. Acuérdate que en la profase número 1 es cuando se da el apareamiento de cromosomas. Específicamente dijimos en el paquiteno, que es donde se entrecruzan y se da esta variabilidad. Y bueno, que en la meiosis, y este es el punto clave, en la meiosis no se separan las cromátides, en la meiosis 1, se separan los cromosomas, por eso quedan 23 cromosomas a cada uno. Desde la meiosis 1 ya son haploides. Y luego en la meiosis 2 sí se separan las cromátides de estos 23 dobles, entonces quedan 23 simples para cada uno. Muy bien. Obviamente recuerda qué es lo lógico, o sea, qué tiene que pasar al final de la meiosis. Si yo mínimo me acuerdo que la meiosis es para células sexuales, pues tienen que quedar con la mitad para que con la otra quede un organismo completo. Bien. Y vamos a terminar esta lección hablando un poquito de anomalías cromosómicas. Una anomalía cromosómica pues es cualquier problema que pueda pasar en todos estos procesos que estuvimos platicando. Entonces es cualquier alteración en estos 23 pares de cromosomas. Tenemos básicamente dos tipos de anomalías: numéricas, o sea, en la cantidad, y estructurales, o sea, en la morfología, que se rompan o que se volteen o que estén al revés o algo por el estilo, o que estén copiados de más, pero en un solo cromosoma, o sea, no hay más cromosomas ni menos, pero está más grande un cromosoma, por ejemplo. Eso sería estructural. Numérico es directamente que haya un número diferente al que debe de ser. Más de la mitad, bueno, alrededor de la mitad de los abortos espontáneos se deben a este tipo de alteraciones. Por ejemplo, aquí estaríamos viendo un esquema de un cariotipo del síndrome de Down. Aquí, fíjate, tenemos 3 cromosomas, 21. Aquí, cuando yo digo cromosoma 21, no me refiero al 21 del 1 al 46, me refiero al 21 del 1 al 23 pares. O sea, un cromosoma 1 tengo 2, cromosoma 2 tengo 2, 3 tengo 2. Entonces, cuando decimos el número del cromosoma, no nos estamos refiriendo a los cromosomas así del 1 al 46, sino a los pares de cromosomas. Obviamente, el par sexual al final, pues ya no lleva el número 23. O sea, aquí en el síndrome de Down nosotros tenemos un cromosoma extra en el 21. En el 21, en vez de ser 2, son 3. Esta sería obviamente una alteración numérica. Por ejemplo, aquí estamos viendo en un cromosoma específico que este pedacito se copió 2 veces. Entonces, este es un cromosoma simple, este es un cromosoma simple, pero fíjate que como este pedazo está copiado 2 veces, este está más grande. Esta sería una alteración estructural. Sigue siendo la misma cantidad de cromosomas, pero quedó de forma diferente, quedó más grande en este caso. Ok. Las más importantes van a ser las numéricas. ¿Por qué?
porque van a ser las que más van a venir en el examen, son las que más vamos a encontrarnos así en la vida real. Entonces, estas anomalías numéricas se van a dividir en aneuploidías y euploidías. Recuerda, ¿qué significaba haploide? Haploide significa, lo dijimos, 23. ¿A mí qué me importa esto? Eu, ese prefijo en una palabra, significa correcto. Y an es falta de. Entonces, una aneuploidía es cuando no hay un número haploide. O sea, no hay un múltiplo de 23. Y una euploidía, eu es correcto, entonces es cuando sí hay un número de 23. Es la manera sencilla, y ahorita voy a hablar del por qué. Pero una euploidía es una alteración múltiplo de 23. O sea, 23, 46 no, porque eso ya no sería una alteración, pero podría ser 69, podría ser 92. O sea, múltiplos de 23. Cualquier otro número que no sea múltiplo de 23 es an, falta de eu correcto, ploidía, del número haploide. O sea, no está el número haploide correcto. Es algo que no es múltiplo de 23. O sea, 45 o 46. Bien. Las aneuploidías, entonces, si me están siguiendo, pues tiene que ver con una alteración más pequeña. Porque aquí solo se tiene que afectar un cromosoma nada más. ¿Por qué? Porque con uno de menos, pues me quedo con 45, o con uno de más, me quedo con 46. Por ejemplo, un síndrome de Turner es cuando solamente hay un cromosoma X, no está el otro. Esta sería una aneuploidía, porque aquí tengo 45 cromosomas, me falta uno. No es múltiplo de 23, voy a quedar en una aneuploidía. O si tuviera uno de más, por ejemplo en el síndrome de Down, pues voy a tener 47 cromosomas, que ya no es múltiplo. Aquí es 47. Ya no es múltiplo de 23, o sea, es una aneuploidía, pero es otra vez solamente un cromosoma extra, el que está en el cromosoma 21. Entonces, son alteraciones más pequeñas. Las euploidías es cuando se saca una copia completa extra para que siga siendo múltiplo de 23. Por ejemplo, fíjate aquí como en cada cromosoma hay 3 en vez de 2. Aquí serían al final 69 cromosomas. Entonces, las euploidías, como tienen que mantener ese múltiplo de 23, son alteraciones mucho más grandes. O sea, el juego completo de cromosomas está copiado de más. Mientras que en la aneuploidía es un solo cromosoma normalmente lo que se afecta. Son alteraciones más pequeñas. ¿Por qué se forman las aneuploidías? Fíjate, te lo van a preguntar, por una no disyunción. O sea, al momento que los centriolos estaban separando a las cromátides, no se separan bien. El que falla es el centriolo. Y esto te lo van a preguntar. Lo que falla es el centriolo. Y entonces, una célula se va a llevar un cromosoma de más. Uno de más. Por eso es aneuploidía. Tenemos trisomías, o sea, donde hay un cromosoma que tiene una copia extra. 47 cromosomas en total. El síndrome de Edwards en el cromosoma 18, el más conocido, el síndrome de Down en el cromosoma 21 y el síndrome de Patot en el cromosoma 13. Hay 3. ¿Por qué? Porque no se separó un cromosoma porque los centriolos la regaron. A eso se le llama una no disyunción. No se separó bien y una célula se terminó llevando un cromosoma de más. Acuérdate que los centriolos con los microtúbulos, el centrosoma, tuvieron que haber partido a la mitad de eso y que quedara cada quien con la mitad. ¿Ok? Y también podemos tener una monosomía, que es cuando falta un cromosoma. Por ejemplo, el síndrome de Turner, que es básicamente el único que el paciente puede vivir. La mayoría de los otros pacientes ni siquiera pueden vivir, entonces no te los vas a encontrar mucho. Pero en el síndrome de Turner nos falta un cromosoma X. Y entonces pues terminamos con 45. Aquí hay 47 cromosomas, aneuploidía. Aquí hay 45, aneuploidía también. Trisomía, monosomía. Las euploidías es cuando se copia todo un juego completo. Por ejemplo, una triploidía con 69 cromosomas o tetraploidías, que se copia 4 veces el juego
92 cromosomas. Ya de ahí en fuera ya no vas a encontrarte que se copie 5 veces o algo así. Pero si fuera múltiplo de 23, sigue siendo considerada una euploidía. En las triploidías lo que te van a preguntar es qué las puede causar dispermia, que es cuando dos espermatozoides fecundan un óvulo, un ovocito. Entonces, pues tienes el juego extra, o sea, tienes 23 del ovocito, 23 de un espermatozoide, 46, y 23 del segundo espermatozoide, 69. Dispermia, cuando dos espermatozoides fecundan un ovocito, ahí te lo pueden poner como la causa de una euploidía, específicamente una triploidía. Esas serían las alteraciones numéricas. La verdad está relativamente sencillo. Las alteraciones estructurales, como te decía, son en la forma de. O sea, fíjate aquí cómo, aquí tenemos, vamos a decir, un cromosoma. Aquí la cantidad no está afectada, pero este pedazo del cromosoma se rompió. Te van a preguntar por qué se causan las anomalías cromosómicas estructurales y tú vas a decir por roturas cromosómicas o rupturas cromosómicas. Ese es el detalle. Y una vez que un pedazo se rompe, pueden pasar distintas cosas. Por ejemplo, se puede romper y pegarse en un lugar donde no va. O sea, aquí tenemos un cromosoma, pero este pedazo se rompe y se va y se pone en otro cromosoma donde no le toca. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Con cuántos cromosomas terminamos? Igual con 2, pero la forma ya está toda distinta. A esto se le llama una traslocación. Una translocación de un lugar, ese pedazo del cromosoma que se rompió se va y se pega a otro lugar. No se alteró el número de cromosomas, pero esa ruptura causó una alteración estructural. ¿Ok? Esa puede ser una. Otro tipo puede ser una delesión. Una delesión es cuando se rompe, como dijimos, un pedazo de un cromosoma, pero desaparece, se destruye. Entonces teníamos un cromosoma, termina quedando un cromosoma todavía, por eso no es numérica, pero quedó más cortito porque le borramos todo un pedazo. Estructural de lesión. Podemos hablar de una duplicación, este es el que vimos en el ejemplo al principio, cuando un pedazo del cromosoma se copia 2 veces. Un cromosoma, terminamos con un cromosoma, pero más largo, porque este pedazo se copió 2 veces. Una duplicación. Y lo que podríamos ver también sería una inversión, cuando vamos a decir este brazo del cromosoma se voltea. Se rompe y se voltea, fíjate cómo está al revés, a eso se le llama una inversión. Sigue siendo la misma cantidad de cromosomas. No se crean cromosomas nuevos ni se pierden cromosomas, solo se alteran en su morfología. Aquí, bueno, esto ya lo vemos rápido porque quizás no va a ser tanto pregunta de examen, solo quiero que sepas a qué se refiere cuando, bueno, primero, una anomalía estructural, que es que se rompe un pedazo y algo raro le pasa a ese pedazo, y 2, cuáles pueden ser las cosas raras que le pueden pasar. Que se mueva de lugar, traslocación, que se borre, delesión, que se duplique, duplicación, o que se voltee, se ponga al revés en una inversión. Nada más. ¿Cuáles son las que podrían venir en el examen? Una microdelesión en el brazo Q del cromosoma 22, que sería el síndrome de DiGeorge, o el síndrome de Cri-du-Chat, que serían en el brazo corto del cromosoma 5. Brazo Q es brazo largo. Eso lo vas a ver en genética, ahorita la verdad no es tan importante. Cri-du-Chat, que es llanto de gato en francés, serían también una delesión en el brazo corto del cromosoma 5. No creo que venga, creo que eso te lo van a preguntar en gene, pero esos serían ejemplos que podrías encontrarte de una anomalía cromosómica estructural. Muy bien, entonces, con eso terminamos esta lección. ¿Es un poquito pesada esta lección? Sí, al momento de hablar de cómo se va dividiendo el material genético en mitosis y en meiosis. Eso es obviamente por mucho lo más importante de esta clase, pero creo que si empezamos como nosotros fuimos, lógicamente, a ver, ¿para qué me serviría una mitosis? ¿Para qué células me serviría una meiosis? Y eso ya nos lleva al final. La mitosis, como es células del cuerpo, tiene que terminar con 46. Y la meiosis, como es para células sexuales, tiene que terminar con 23 cromosomas. Eso nos ayuda mucho a entenderlo hacia el principio y luego ir hablando paso a paso, como lo fuimos haciendo. Recuerda, te repito por última vez, la diferencia entre cromosoma y cromátide, y que aunque un cromosoma tenga 2 cromátides, si está pegado, se sigue considerando un cromosoma. Esa es la clave para que no te pierdas con esta lección. A final de cuentas, la verdad. Para tu examen, con estas tablas estás más que suficiente. Con esa tabla de la mitosis y con esta tabla de la meiosis ya no te van a complicar con ninguna pregunta. Obviamente aquí vemos la explicación completa. Y recuerda, bueno, los conceptos como
diploide, haploide, los diferentes tipos de anomalías, etc. Obviamente esto nos va a servir mucho para las lecciones que siguen, que van a ser, ahora sí ya específicamente, la gametogénesis en el espermatozoide y la gametogénesis en el ovocito. Espero que no hayan quedado dudas. Si tienen alguna, me pueden poner un mensaje o me pueden poner algún comentario. Si no, nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.